14.400 pesos, 7.200 pesos por hijo, y otros, por ejemplo, hay gente que tiene a sus padres, sus abuelos a su cargo, algún tío, 5.400 pesos. ¿Qué más podés deducir en esta planilla 572? Gastos de salud, por ejemplo, la medicina prepaga, gastos extraordinarios. Si uno tiene contratado un seguro de por vida, sea propio o el de la empresa, que un trabajador puede adherirse y tener descuentos todos los meses, también lo puede deducir de los impuestos, créditos hipotecarios, el servicio doméstico, también hay un tope, y sepelios y donaciones, que hasta 2.400, hasta acá a uno no le exigían presentar el ticket que efectivamente o el depósito que vas. Por supuesto que este documento, el 572, es un documento público que uno tiene que, obviamente, cuando firma acá abajo, que dice firma, se tiene que hacer responsable de lo que pone. Si miente, puede ser pasible de una investigación hasta judicial o penal tributaria por infracciones a no declarar lo que debe y en todo caso no tener que pagar los impuestos como corresponde. Insistimos que esto hasta ahora era un formulario que uno lo hacía en papel, ahora va a ser electrónico, vía online a la AFIP, pero decía, las empresas van a tener que tener acceso a esto a través de un código especial, porque cuando ellos tengan que pagar tienen que saber qué declaró el trabajador para sacarle o no tantos impuestos o deducir las deducciones especiales que corresponden a esta situación, que para el periodo 2012 y sobre todo el 2013 comienza a ser en su etapa electrónica. A la AFIP le va a permitir un control mucho más rápido. Bien, bueno, ya estamos con nuestro invitado, con Nicolás Litvinov, que es especialista en economía. ¿Qué es lo que digamos, va a modificar en lo concreto para los contribuyentes, ¿no? Que pagamos bienes justamente de la cuarta categoría? ¿Cómo nos va a cambiar en lo cotidiano esto? ¿Cada cuánto va a haber que actualizarlo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué sabes? Mira, lo podemos analizar por ahí desde el punto de vista de cómo repercute en el bolsillo de la gente, ¿no? Siempre cuando alguna medida del gobierno va en línea de una suba de impuestos, ya sea subiéndolos en forma directa o aumentando lo que hay que aportar o lo que la empresa le tiene que deducir a los empleados, es una medida contractiva, ¿no? En el sentido de que apunta más que nada a disminuir el consumo de la gente. Puede ser que venga por ese lado como una medida de tratar de frenar la inflación, pero en lo cotidiano... Sí, en realidad los números no cambian, lo que cambia es la forma. Exactamente, pero las medidas que son del punto de vista fiscales se analizan de esa forma, ¿no? Y después cómo repercute eso en el bolsillo de la gente va a ser en función de si esa medida hace que la gente tenga más ingreso disponible, que es lo que te queda en tu bolsillo luego de pagar impuestos para poder consumir, o tengas menos ingresos disponibles, que en ese caso el consumo debería frenarse un poco, ¿no? Y ya que hablaba Nicolás del tema de lo que uno tiene disponible, ¿no? Para gastar o a lo mejor algún ahorro. Siempre hablamos con vos de cuáles son las formas que tenemos para ahorrar, ¿no? Nuestro capital. Hoy en día, ¿qué nos aconsejas? Bueno, lo que se está hablando mucho en las últimas semanas, lo que está de moda, digamos, desde el punto de vista de las inversiones. Hay modas, esto sí, me gustó. Sí. Hay modas entonces en las inversiones. Atendeme esto, Robert, Sí, atendeme esto, te lo pido por favor. Sobre todo, a ver, por agregar un dato más, ¿no? Estamos hablando del año que viene, o estamos terminando el año, una pauta inflacionaria o un índice de precios alrededor de ¿cuánto? 25%. Para el año que viene se habla de algo parecido, 27%, pero el gobierno quiere no pasar más allá del 15% de un ajuste salarial. Con eso, ¿en qué invertís para ahorrar, para no perder o salir hecho frente a la inflación, que es la gran apuesta, ¿no? Bueno, justamente esta moda, como decíamos recién, que son modas que tienen un sustento también, ¿no? Tienen algún sustento. En este caso, yo creo que tiene que ver con las inversiones dollar link o atadas al dólar, sería la traducción, ¿no? Así como en su momento el SER fue una inversión que el gobierno, digamos, una medida que el gobierno tuvo que lanzar cuando quería captar inversiones, de que estén atadas al SER, al coeficiente de estabilización, que en su momento funcionó y ahora ya no. Tenía que hacer eso el gobierno porque veía que necesitaba captar inversiones y que con una inflación proyectada en ese momento del 10-15%, la gente no iba a invertir si no le aseguraban que iba a estar cubierta. Bueno, en este caso, y la curiosidad es que se está llegando a la conclusión que para el 2013 el dólar oficial va a ser mejor parámetro de la inflación en la economía que el mismo SER que fue creado para ese fin, ¿no? Bien. Entonces, a raíz de eso que nacen estas inversiones dollar link, que son bonos o fondos como una inversión, que para explicarlo de manera sencilla sería
le pagan a la persona que lo compre la devaluación que tenga el tipo de cambio oficial, en estos momentos en 4.80, en el presupuesto está en 5.80, 4.80, en el presupuesto está en 5.80, la mayoría de los analistas opina que 5.70, 5.80 puede ser el valor en el cual esté cotizando diciembre del 2013. Eso tiene una evaluación del 19-20% del tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una inflación, como decíamos recién, del 25%, sabiendo que si está atado al dólar oficial, es probable, sabemos que en finanzas nada es seguro, pero es probable que pueda llegar a tener un rendimiento del 19-20%, más un porcentaje que suelen pagar estos bonos o fondos, que puede ser entre el 5 y el 8%, empiezan a aparecer algunas inversiones con las cuales uno podría, por primera vez en muchos años, por lo menos estar cubierto de la inflación, o sea, mantener el poder adquisitivo, claro, porque de su dinero. digamos, ese doble estándar, ese 5% más la diferencia de la posible devaluación. El riesgo sería que el gobierno de repente decida no devaluar el tipo de cambio oficial más allá de 5, 5.10, y que entonces el rendimiento sea menor, o que también, sí, que el tipo de cambio quede muy fijo y se produzca un desdoblamiento, ¿no? Porque lo que ocurrió es un desdoblamiento entre el SER y la inflación real, ¿no? El SER mide 12 y pico %, la inflación sabemos que está en el orden del 20-25. Bueno, el desdoblamiento entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ya está, y es de un 30% en este momento. Sí, recordemos, ¿no? Que digo, cuando antes de, digamos, de las medidas era o al principio las medidas en realidad era de un 15. Sí, o menos todavía, y con las medidas llegó a ser como del 50, después bajó a un 30 y por ahora se quedó en esos niveles. Pero a medida que el gobierno vaya devaluando el tipo de cambio oficial, que hay un consenso de que debería hacerlo para poder competir la Argentina, por lo menos con los países limítrofes que tenemos, y también ganar mercados en el resto del mundo, el tipo de cambio paralelo también se ve devaluando, ¿no? Roberto, ¿qué se viene para el 2013? ¿Qué es lo que pensás respecto de lo que vos venís analizando a lo largo de este año? Le pensaba preguntar si es una competencia una abierta en cuestiones, por un lado, del propio gobierno tomando decisiones si baja o no, devalúa, qué pasa con la relación del dólar en la cotización oficial, de la estrella, pensando que a fin de año, estabas vos acá cuando lo planteábamos, lo analizábamos, pero pensando en 365 días de plazo, los bonos de YPF es una competencia, es lo mismo, y sobre todo para que nos escucha, adquirir tanto los bonos de YPF, bueno, en su momento, o si ahora se vuelve a abrir una otra oportunidad. Y lo mismo de estos, el dólar link, es muy complicado hacerlo, tenés que saber de economía, o el que tiene algún ahorro dice, bueno, contra la inflación no tengo más el parámetro del dólar, ¿cómo hago? Claro, bueno, justamente el éxito que tuvo la colocación de bonos de YPF, que en general fue además de pequeños ahorristas. Exactamente, fue que era muy fácil para los ahorristas acceder a eso, ¿no? Bastaba con una cuenta en el banco, un llamado telefónico o mismo por internet, y ya adquirían ese bono de YPF, que más que bono era un plazo fijo. Es como si YPF de repente ofreciese un plazo fijo a la gente, en donde le dice, si me prestan dinero yo les voy a pagar el 19, el 20%. Claro, era el 19, es un poco más que el plazo fijo. Era un poco más que el plazo fijo, y por eso tuvo el éxito que tuvo, en donde se salió a buscar 50 millones y hubo ofertas casi por más de 200. Entonces eso de alguna manera fue lo que justificó. Y estos bonos dólar link o fondos de bonos diversificados atados al dólar también son fáciles de conseguir, y de hecho varios bancos lo ofrecen dentro de su menú de inversiones, ¿no? Después hay otro paso que sería abrir una cuenta en la sociedad de bolsa y operar desde ahí. Quizás es un poco, para mucha gente suena como muy inaccesible, pero como venimos diciendo siempre, es muy simple, ¿no? Es cuestión de ir a una sociedad de bolsa y abrir una cuenta solamente con el DNI y empezar a invertir ahí como si se estuviese invirtiendo en el banco a un costo mucho menor, porque las comisiones son más bajas. Nos hablabas de recién de tendencias. ¿Cómo se viene la inversión creativa? Hablamos de los vinos, que nos quedó así como un ícono acá en este mediodía. Sí. ¿Hay alguna otra cosa? No sé, chocolates, no sé. No, no, hay, digamos, justamente como son creativas, uno escucha de repente inversiones que se hacen, por ejemplo, en el rubro de construcciones, de gente que está invirtiendo en ladrillos, pero en ladrillos, mismo, no, o sea, no en departamentos, sino en ladrillos, ¿no? Claro, porque sí. vienen material ladrillo. En material, exactamente, que incluso se pueden comprar sin entrega, o sea, uno los compra y lo pauta para una entrega dentro de 3-6 meses, y en ese momento lo vende, pero no son inversiones, digamos, que para el ahorrista minoritario. Yo creo que las mejores decisiones en este momento vienen por adelantar el consumo
que tenemos que hacer sí o sí, el consumo corriente. Decíamos, comprar en supermercados mayoristas lo que vamos a necesitar para los próximos 6 meses, si tenemos capacidad de poder almacenarlo en algún lugar, puede ser un ahorro del 50%. Porque, 50%. Claro, ¿Por qué tanto? Y porque tenemos por un lado el descuento en el supermercado mayorista que va del 30%. Claro, ¿Por qué tanto? Y porque tenemos por un lado el descuento en el supermercado mayorista que va del 30 y pico por ciento, sí. Y por otro lado de acá a 6 meses una inflación del 12-13%. Lo que pasa, yo no quiero ser de abogado del diablo, pero digamos, vos una de las cosas que podrías ahorrar es en alimentos. Mirá el problema que hay en estos días con 48 horas de gente que se ha quedado sin luz, no contar sin con el energía freezer, eléctrica. decís vos. ¿Qué garantía tenés de decir yo estoy ahorrando y después lo compro ahora? Porque en un freezer vos podés guardar cosas 6 meses, un año. Sí. Pero estamos hablando más que de nada otras cosas, de otros elementos. Sí, está buena la aclaración Conserva, porque sí, tiene sí. que ver, claro, con y limpieza, ¿no? El rubro de También. limpieza aumenta muchísimo. Sí. Y lavandina, todas esas cosas que uno sabe que va a usar a lo largo del año, poder comprarlas ahora y guardarlas puede ser una buena inversión. Pero estamos hablando siempre de inversiones minoristas, ¿no? Hablábamos antes también del vino fino en su momento, hablamos también de los whiskies de alta gama, ¿Sigue importados. eso? Sí, siguen aumentando los precios y ahora en las fiestas más, ¿no? Hay una Claro. pequeña distorsión que por ahí en lo que es el mercado de los precios de vinos y Que de es bebidas, estacional siempre. siempre por ahí después tiende a bajar un poco, pero este es el momento ideal para que, por ejemplo, que los vendan los que los compraron. Pero vos, claro, eso es lo que vos decís, eso no es solo un ahorro, sino que eventualmente el que lo compró tiene que salir a venderlo después para Tiene ganar que salir a plata, no venderlo. decir, mirame lo que me ahorré, pues si lo quisiera comprar ahora sale más caro, sino que es una fuente de conseguir En el caso de dinero los vinos, vendiéndolo. en el caso estamos hablando Sí. de los vinos y los whisky, ¿no? Sí. En lo que hablábamos No, anteriormente del claro, consumo, no. obvio. Pero en ese caso sí. Y hablamos siempre para inversores pequeños, ¿no? Que puedan tener 1, 2, 3 botellas, 3 cajas, mejor dicho, de botellas de 6 de vinos, por ejemplo, o de whiskies importados, que son aún más caros y por eso requieren menos lugar de almacenamiento. También Pero ahí tenés que saber decir, pues yo de vino, por ejemplo, no entiendo nada, Y hay que no sé asesorarse, nada, hay que tenés que asesorarse hacer con algún restaurante o amigo. vos podés, digamos, vas al que es más caro y sabés que va a ser más caro, es una cuestión. No, hay que investigar un así. poquito como tenés que investigar para hacer cualquier inversión que hagas, ¿no? Siempre vas a tener que investigar, mismo si querés hacer un plazo fijo, que es la inversión más chata, más estándar de todas, tenés que averiguar en qué banco paga más, qué banco tiene más riesgos, alguna mínima inversión tenés que hacer, y en el caso de los vinos también, pero hay muchísima información, hoy en día Internet es una fuente inagotable de información y por ahí con 2 o 3 horas de investigación que haces, podés realmente... Salvar el año. Exactamente. Reitero, Nicolás, esta cuestión de las inversiones relacionadas con el dólar, vos Sí. linkeadas al dólar, decíamos, Sí. ¿cómo se hacen? Bueno, existen básicamente 2 maneras. Una serían los fondos, que son fondos comunes de inversión que invierten en varios bonos atados al dólar, y otra es directamente el inversor que va, elige un bono provincial o lo que sea y compra ese bono. Cuando vos decís va y elige un bono, Sí. ¿va a dónde y cómo No, lo elige? Llama Es una forma de decir. Exactamente, llama a su agente de bolsa, consulta, investiga un poco por internet. Yo creo que para el inversor minoritario que no tiene mucha experiencia operando en bolsa, Sí. que tampoco le interesa dedicarle demasiado tiempo, los fondos comunes de inversión Dollar Link es la mejor alternativa. Se resigna un poco de rendimiento. Por ejemplo, supongamos que vos comprás hoy un fondo común de inversión que vale 100 pesos, Sí. ¿no? La cuota aparte. Si la devaluación de acá a fin del 2013, o sea, diciembre del 2013, es de un 20%, o sea, el tipo de cambio oficial se va de 4,70 a 5,80, entonces ese bono que antes valía 100, ahora a fin del 2013 tiene que valer 120, que es ese 20%, más la tasa fija que pague ese fondo. En general están en el 5%. Claro, más o y menos. ahí por eso decías que le empataría, digamos... O sea, a lo tenía que se valer supone que es la inflación. 125, más o menos. Si hay una devaluación del tipo de cambio oficial del 19%, tendría que valer 125. Ese bono que vos compraste a 100, podés rescatar las cuotas partes, que sería como vender ese fondo a 125, y lo que pusiste 100 ahora tenés 125 y protegiste tus ahorros contra la inflación, por lo menos defendiste el poder adquisitivo de tus ahorros. Me acuerdo que la última vez que estuviste acá nos dijiste, yo no soy partidario de las vacaciones en cuotas. Exacto. Seguís sosteniendo esto, así, a rajatabla, Sí, ahora que estamos totalmente. cada vez más cerca de las vacaciones. Sí, totalmente, porque generalmente cuando uno planea comprar algo en cuotas, tiene que ser muy responsable, ¿no? Porque
cada vez se están viendo más casos de gente, sobre todo en la base de la pirámide, o sea, gente de bajos recursos, que al no tener cultura financiera y tener esta sobreoferta de poder comprar todo en cuotas y en 24 cuotas, digamos, cae en la tentación de comprar muchísimas cosas por este acceso que tiene inmediato a cosas que antes no tenía, y después se da cuenta que cuando llega el resumen de la tarjeta no acceso que tiene inmediato a cosas que antes no tenía, y después se da cuenta que cuando llega el resumen de la tarjeta no lo puede pagar. Claro, y se van sumando, digamos... Exactamente, pero digamos, tiene la opción de pagar, de hacer el pago mínimo, y al hacer el pago mínimo, los intereses que le va a cobrar la tarjeta de crédito son leoninos. Sí, estamos hablando de más del 60-70% anual, ¿no? Entonces, fíjate cómo pasamos de pensar a defender nuestros ahorros contra la inflación para obtener un 25% de rentabilidad a tener que pagar un 60% por ahí, más la pérdida de poder adquisitivo que tengamos por tener que pagar cosas en cuota. Entonces, lo ideal es tratar de vivir con lo nuestro. Me parece que en el tema de las vacaciones también, ¿no? En todo caso, habrá que pensar a qué lugares se puede ir, usar un poco la creatividad como en el tema de las inversiones para buscar alternativas en este país tan grande que tenemos para poder conocer y ir a lugares donde no haya que endeudarse ahora, volver de las vacaciones y tener que pagar después. Y pasar un año complicado. Roberto, ahí te veo con unas plaquitas hablando de destinos posibles. Sí, algunas comparaciones y en alguna creo que vas a poder colaborar expresamente. Pero estamos hablando de a dónde ir, qué pasa con el dólar, lo compramos o no acá, lo podemos conseguir, es difícil. ¿Qué pasa si nos vamos con pesos como nos dicen los hermanos uruguayos, para que no perdamos? ¿Qué nos decían en Uruguay? Que, por ejemplo, nos iban a devolver o nos van a devolver el IVA, más o menos un 19% de los gastos allá en comida, en alojamiento, que ibas a poder pagar con hagamos un dibujito nada más, muy básico. No nos quisieron tentar realmente la tarjeta, de forma importante. Pagar con tarjeta para que vos pudieras recuperar, bueno, después el 15% de adelanto, pero por lo menos te podías mover. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos fíjate, un dólar, para comprar un dólar en Uruguay necesitas 19 pesos uruguayos. Sí. ¿No? Pero el dólar para los argentinos o en la cotización del peso argentino no está como acá, bueno, ¿qué? 4.90 o 5.60 si le pones el 15%, o 6.30, 6.40 si te vas al dólar blue. Te lo toman en Uruguay y decís, bueno, yo te voy a pagar con pesos. Te dicen los uruguayos, pero a 7. ¿No? A 7. Quiere decir que si vos pudieras comprar acá un peso argentino, te dan 3 pesos con 50, 3 pesos uruguayos, la cotización te da más o menos unos 5,40. En realidad te lo están tomando a 7. Te estás perdiendo un peso 60 por cada dólar, por cada peso argentino. Ahora, vamos a cambiar. Esto es la posibilidad de que decir, si yo por un lado me van a devolver el 19%, puedo pagar con tarjeta que ya tengo un 15%, pero me van a tomar, si quiero pagar a 7, ya el negocio empieza como para pensarlo. Vamos a pasar rápidamente a donde te voy a pedir la colaboración. En Chile pasa más o menos lo mismo. ¿Cuál es una de las tentaciones de Chile, más allá de las playas, aunque el mar es muy frío y todo eso? Es que, por ejemplo, vos vas a Chile y podés comprar electrónica más barato que acá. El mismo producto a veces a la mitad de precio. Si haces el viaje, tenés de paso, podés conseguir eso. Pero ¿qué pasa? Un dólar vale unos 500 pesos chilenos. Exacto, más o menos. Sí. Ahora, si vos vas con pesos argentinos, si los cambias te lo dan a 4.70 más o menos. 4.70. En realidad varía mucho, viste que el mercado en Chile depende de quién te súper, toque. claro, En este minuto acaba de aumentar el precio, voy. ¿Te aumentó? Sonaste. ¿Te aumentó? Está bien. No, entonces, a ver, para los que tengan que viajar, si agarran algún fin de semana largo, ahí probablemente les paguen un poquito mejor el peso argentino. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda, con lo cual tiene mayor valor. Pero una si no, pérdida, digamos, en la capacidad de compra, de poder adquisitivo del peso argentino. Si vos pudieras comprar acá los pesos chilenos y te respetaran esa variación, lo mismo acá, del 8%, que es una cifra importante, ¿no? Sobre todo cuando vos vas a pagar un alquiler, la comida. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los parceiros, en los brasileños, ¿no? Nuestros amigos del Brasil. El dólar vale 2,7 reales, o sea, por un dólar te dan 2,7 reales. Pero por un peso te dan 0,35, cuando acá está 0,42. O sea, te vale menos si vos llevas los pesos, si querés pagar, te los van a aceptar. Sobre todo, por ejemplo, en lugares de paso tan habitual, los que van a la zona de Cataratas,
pagar por ejemplo, el Parque Nacional de Iguazú, pero del lado brasileño te toman los pesos. Pero no vale lo mismo pagarlo en pesos que pagarlo en reales. Es más caro. Vos fijate, si a vos te lo toman por 35, cuando acá vale 42, si vos no pudiste hacerte de todos los reales que necesitas y vas a usar pesos, que no en todos lados te aceptan, cuanto más al norte te vaya del Brasil, va a ser más difícil que te acepten los pesos, tenés una diferencia peor que encima con Chile, el doble, casi el doble, 17%, con lo cual esto también hace a la hora de vos decir, yo consigo, pago desde acá, lo pago con tarjeta, voy allá, lo pago finalmente allá con la tarjeta, tengo el 15% de diferencia, o voy y me llevo los pesos al que me lo tomo, mira, es más caro todavía de diferencia, o voy y me llevo los pesos al que me lo tomo, mira, es más caro todavía que si lo pagaras con el dólar tarjeta. Claro, te evitas el trámite, te vas con los pesos, pero tenés que pagar un 17%. Son todas cosas que uno también, estamos a días del que no programó ya sus vacaciones, no pensemos en los de enero, tal vez en los de febrero, empiezan a tener que tener en cuenta porque no es lo mismo lo que se dice y lo que pasa. ¿Te los aceptamos? Sí, vengan los argentinos que aceptamos los pesos, pero al cambio que ponemos nosotros y no el que tenemos nosotros acá en Buenos Aires. Bueno, Nicolás, está claro lo que conviene. Clarísimo, sí. De todas maneras, yo tengo entendido que últimamente se relajó un poco lo que son las normativas para poder comprar dólares antes de viajar para el turismo, ¿no? Antes era solamente con transferencia bancaria, se puede volver a comprar en efectivo. Eso puede ser una buena noticia. Hay más flexibilidad para aquellos que están pensando, porque siempre, digamos, y queda claro en lo que estuvieron exponiendo recién, siempre va a convenir comprar los dólares antes de viajar, lo que para los gastos corrientes que voy a tener en lugar de destino. Sí, donde no tenés otra que usar efectivo. Exacto, pero obviamente lo que es el paquete, el pasaje en avión y el hotel, todo lo que se pueda pagar acá a tipo de cambio oficial con la tarjeta, más el 15% conviene hacerlo y luego tratar de llevar en físico los dólares si se puede, comprado seguramente antes de salir en Aeroparque donde haya que hacer el trámite. ¿Conoces más o menos las variaciones de precios, hablando desde el turismo, desde el punto de vista del turismo, en lo que hay entre Argentina y estos países de los que hablábamos, los limítrofes? Sí, algo sí. Y también, digamos, sí, la viveza criolla no es solamente argentina, ¿no? Esto que estábamos comentando de que sí. No es nuestro mérito nacional. Exactamente. Quizás en el sur de Brasil es más fácil cambiar los pesos, en el norte puede ser más complicado también, por eso Brasil es muy grande y si te vas al norte... Ahí, por ejemplo, es más difícil exactamente. Florianópolis. Tenemos algunos tips, Robert. No, la verdad es que la pregunta sería, en base a esto, digamos, si vos te haces como es verdad, ahora es más fácil, hay por lo menos complicado hacerte de ciertas divisas acá en Buenos Aires a la hora de viajar. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta si pensás viajar? Porque el gran problema sigue siendo el pasaje, porque en la comida estamos igual o en algún lugar un poco más barato. Yo acabo de venir una semana de vacaciones en la costa y se han puesto a tono. El alerta que daba Mariano, si estuviera Mariano Gese ahora, es real. Es tremendo lo que ha aumentado, mucho más de lo que se dice del 20 o 25%. Así que, ¿dónde puedes hacer la diferencia? No sé si es con el combustible, porque el pasaje aéreo es lo que te liquida a la hora de ver estadía contra estadía. Sí, seguramente, y también comer afuera es cada vez más caro, incluso acá mismo en la Argentina. La diferencia que hay hoy en día entre comer en un restaurante y cocinar vos la comida, a veces puede llegar al 400%. O sea, 400%, o sea, ir al restaurante 400% más caro que comer la misma comida en casa, quizás aunque sea un poquito, digamos, más elaborada. Sí, bueno, eso sí. Pero esas son las cosas por ahí que hay que tener en cuenta. El tema del combustible también para los que se van en auto, ¿no? Que puede ser conveniente cargar dentro de la frontera. Recordemos que en Uruguay... En Chile es mucho más caro. En Chile es mucho más caro. Son todas cosas que hay que ir averiguando y está muy bueno tenerlas presentes porque pueden significar un ahorro importante en las vacaciones, ¿no? Todos estos tips o estos consejos que están dando. Bien, bueno, algunos consejos para este 2013, digo, más allá de lo que hablamos en términos generales. Bueno, yo creo que el 2013 va a ser un buen año para la Argentina en cuanto al crecimiento económico. Creo que no va a ser como el 2011, ¿no? Me parece que el 2011 fue un año impresionante, que recién ahora lo estamos viendo. El 2012 hubo un parate y creo que el 2013 va a estar
en una línea media entre lo que fue el 2011 y lo que fue este 2012, en donde hubo un parate importante. Pero me parece que el 2013 va a ser un buen año, entonces buscar inversiones como las que hablábamos recién para los que tengan que invertir en pesos, diversificar las carteras, no poner todos los huevos en la misma canasta, sigue siendo un consejo milenario, pero que da resultado, porque hay gente que, esta inversión es buena, y sale a colocar todos sus ahorros y después por algún cambio en la regla de juego, lo que sale o lo que pasa, eso sale mal. Entonces me parece que buscar distintas inversiones y capacitarse, ¿no? Me parece que es lo más importante hoy en día, tratar de aprender algo de finanzas, como se aprende de inglés o de un idioma o de lo que sea, para poder invertir tus ahorros, porque si vos no defendés tus ahorros, no los va a defender nadie por vos. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias. Robert, seguimos en un ratito. ¿Cómo no? Tenemos más información. La información es de último minuto.